Antonio Stark, Tierra 1610. Vida temprana. Tony Stark nació como un genio y uno de los hijos gemelos del inventor industrial Howard Stark, siendo el otro hijo Gregory. A pesar de la determinación de Howard de que Tony continuara con el legado de Stark Industries, Tony se propuso crear su propia empresa desde cero para dejar la sombra de su padre, una pequeña empresa prometedora llamada JT Technologies en la que estaba trabajando con su novia Josie Garner. Desafortunadamente, Howard continuó presionando a Tony y logró desviar a su hijo de su sueño. Tony se unió a regañadientes al lado de Howard y, como consecuencia, Josie lo dejó. 6 meses después, Josie murió trágicamente en un accidente aéreo. Sin que nadie lo supiera, la muerte de Josie había sido orquestada por Mandarin International, una empresa con la que Howard trató duramente los primeros días de Stark Industries, pero con la que había cortado lazos desde entonces. La muerte de Josie tuvo el efecto que el mandarín deseaba en Tony, cuando Howard convenció al niño de que canalizara sus emociones en su trabajo y se lanzara a sus inventos. El primer proyecto de Tony, tras la muerte de Josie, implicó el desarrollo de nanotecnología avanzada, convirtiéndose en Iron Man. Tras la muerte de Howard, presumiblemente a manos de Mandarin en venganza por pisotearlos, Tony tomó las riendas de Stark Industries. Cuando creció como un mujeriego cínico y alcohólico, Stark también se convirtió en una celebridad mundial y en una marca. Su empresa era la tercera más grande de Estados Unidos y él era el tercer hombre más rico del mundo. Sin embargo, la vida de Tony cambió drásticamente cuando le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable. Desesperado por una cura, Tony se reunió con los mejores oncólogos de todo el mundo. Mientras visitaba un hospital infantil, conoció a un joven llamado Sam que estaba recibiendo quimioterapia. Tony también recurrió a la tecnología para ayudarse a sí mismo y comenzó a idear una cura temporal en forma de una mezcla de biotecnología y armadura. Durante un viaje de negocios en Guatemala, Stark y su primo Morgan fueron capturados junto con los pasajeros en su vuelo por una milicia guerrillera llamada Diablo Rojo. Los soldados asesinaron a Morgan cuando Tony se negó a cooperar. Tony finalmente accedió a ayudar a los terroristas y construyó un exoesqueleto vasto en los diseños preliminares de la armadura en la que estaba trabajando en los Estados Unidos. Sin embargo, sin las preocupaciones necesarias, Stark hizo que el dispositivo fracasara a propósito en sus captores, lo que facilitó su libertad y le permitió liderar una misión de rescate que salvó la vida de sus compañeros de cautiverio. Las acciones de Stark dieron inicio a los eventos que pusieron fin al reinado del terrorismo internacional del Diablo Rojo. A raíz de este incidente, Tony se mantuvo alejado de la atención pública durante casi 2 años. Cuando regresó, Tony se reformó a sí mismo como un superhéroe, utilizando su último invento, un traje operado por nanotecnología, para convertirse en el superhéroe con armadura Iron Man. Iron Man se convirtió en un fenómeno global después de que salvó al vicepresidente de un intento de asesinato. Durante un tiempo, Tony operó junto con su amigo Jim Rhodes, quien vestía una armadura similar a la de Tony y se hacía llamar War Machine. Tuvieron una pelea después de que la imprudencia de Tony casi le costó la vida a ambos cuando lucharon contra las fuerzas de AIM. La última vez que hablaron, Rhodey reprimió a Tony por su comportamiento y Stark hizo que el personal de seguridad lo sacara de su edificio. Ultimates. Continuando con su deseo de ayudar a salvar el mundo, Stark aceptó una oferta para unirse a Ultimates, un equipo de superhéroes patrocinados por S.H.I.E.L.D. como Iron Man, formando una amistad poco probable con su compañero de equipo anticorporativo Thor. Stark ayudó a someter al monstruoso Hulk y a salvar la Tierra de los extraterrestres Chitauri. Tony comenzó a salir con su compañera de equipo Natasha Romanova y finalmente le propuso matrimonio, creando una nueva armadura para ella como regalo de compromiso. Sin embargo, cuando un traidor dentro de las filas ayudó a un ejército de supersoldados extranjeros a derrotar a los Ultimates, Natasha aparentemente se reveló como la traidora cuando se volvió contra Tony durante el asalto, matando al buen amigo y mayordomo de Tony,
Jarvis. Tony le dio la vuelta usando los nanites que le había dado a Natasha para controlar la armadura contra su ex amante, paralizándola y descargando información directamente de su cerebro al de él. Stark salió de su ático con un modelo antiguo de armadura similar a las que usaban los Rocketmen, aunque su personal de apoyo creía que se dirigía a Washington D.C. para luchar contra los Libertadores. Stark estableció un rumbo hacia un satélite en órbita. Reapareció en D.C. poco tiempo después en una enorme plataforma de armas aerotransportadoras llamada Iron Man 6. Con la nueva armadura, Stark acabó con las fuerzas aerotransportadas de los Libertadores y destruyó la mayoría de las muñecas móviles de Crimson Dynamo. Después de la batalla, Stark acordó financiar a los Ultimates que ahora practicaban en privado, y muy rápidamente superó la traición de Natasha con la ayuda de una bonita rubia. Adquisición de Ultron. Tony llevó a los Ultimates a su casa, usándolo como base y supliendo todas sus necesidades. Uno de los robots de Ultron, un robot diseñado por Han Pym como mayordomo y sirviente, se había vuelto malvado y se enamoró de la Bruja Escarlata. Ultron había matado a la Bruja Escarlata después de darse cuenta de que nunca la tendría para él. Drogando a Tony, Ultron se hizo cargo de la personalidad de Iron Man, creando un traje nuevo, mientras sostenía a Stark en un tanque mientras creaban nuevas versiones robóticas de los Ultimates cuando estaban en el mejor momento de sus vidas. Tony pudo escapar gracias a Wasp y Ant-Man. Tony adquirió un traje nuevo y ayudó a los Ultimates a luchar contra Magneto y los robots de Ultron. Desafortunadamente, Magneto se quebró cuando su hijo Quicksilver aparentemente murió durante la pelea. Ultimátum. Magneto, en respuesta a la muerte de sus hijos, cambió el eje de la Tierra, causando devastación mundial. Nueva York fue demolida por un enorme maremoto que también destruyó la casa de Tony y mató a millones, incluidos algunos héroes en el proceso, por ejemplo Wasp, Daredevil, etc. Tony, que fue salvado por su traje, rescató al Capitán América y los dos fueron a buscar sobrevivientes. Cap cayó inconsciente y Tony se vio obligado a llevar a Cap al Triskelion, donde Cap fue recibido por ayuda inmediata. Los matones de Magneto, los hombres múltiples, estaban causando estragos fuera del Triskelion, cada uno atado a una bomba. Iron Man ayudó tanto como pudo para detener a Madrox, pero fue un suicidio de Hank Pym quien los mató a todos, permitiendo a todos gatear sobre su cuerpo y luego caminar hacia los mares, esperando a que los estúpidos Madrox se volaran y matándolos a todos y a Hank Pym. Tony y los Ultimates viajaron a la base de Magneto, donde Wolverine atacó de inmediato. Antes de que Wolverine pudiera matar a Magneto, Magneto tomó el control de los lentes de Cyclops y el traje de Iron Man, lo que obligó a los dos a atacar a Wolverine. Magneto luego mató fácilmente al héroe derretido. Cuando Magneto fue asesinado más tarde, Tony estaba a punto de enfrentarse a una nueva aventura. Post-Ultimatum y las guerras de armaduras. Tony viajó al edificio destruido que una vez fue Industrias Stark, donde fue a una instalación subterránea secreta. Allí conoció a Justin Hammer, una mujer que buscaba nanoflotas para poner en su sangre y ayudarla a sobrevivir a los experimentos de su padre con ella. Más tarde también conoció al fantasma que había robado un remanente muy sagrado para Tony. Tony se asoció con Justin para acabar con el fantasma, pero primero resuelve el problema sobre quién había robado en secreto la tecnología Iron Man de Tony. Viajando por toda Europa, desde Praga hasta Inglaterra, Tony se enamoró de Justin. Al descubrir que la policía antidisturbios de Inglaterra había utilizado su tecnología para crear trajes de Riot, Tony se indignó y atacó a la policía. La policía logró obligar a Stark a huir. Tony se encontró de nuevo con el fantasma, quien lanzó a Tony al río, donde el agua inundó su casco dañado. La policía sacó a Tony del río y lo llevó con Justin. Justin y Tony hicieron el amor y Tony le pidió que se quedara con él, a lo que ella accedió. Fueron interrumpidos por una explosión fuera de su avión. Tony se puso su traje arruinado y fue a encontrarse con dos Iron Man gigantes que atacaron a Tony hasta que finalmente fue derrotado, su traje completamente destruido. Los robots llevaron a Tony a una base en un desierto varado, donde Tony conoció a su delirante abuelo Howard Stark Sr. Howard estaba a cargo del fantasma, los robots y Justin, y estaba buscando una mejora en su viejo traje
traje orgánico gigante. Howard tenía el remanente que había robado el fantasma y quería que Tony lo abriera. Tony usó una cita de Richard Feynman y la caja se abrió. Dentro de la caja estaba la cabeza muerta de un Tony Stark de la Tierra 242. Tony explicó que consiguió la cabeza mientras miraba otros universos con Reed Richards. Toda la Tierra estaba en llamas, por lo que tomó la cabeza de su contraparte. Tony explicó que, si bien se había mejorado por seguridad, la cabeza apagó las nanoflotas y mató la maquinaria. Inmediatamente el fantasma explotó. Howard murió, los robots explotaron y Justin murió. Tony luego se sentó solo, diciendo «suerte de mí», en un tono deprimido. Tony estuvo más tarde en Berlín, bebiendo con la cabeza y llorando en un estado extremadamente deprimido. Nuevos Ultimates. Al regresar al Triskelion y bajo el mando de S.H.I.E.L.D., Tony se convirtió en el líder de los nuevos Ultimates, vistiendo un nuevo traje más delgado después de que su original fue destruido. Mientras estaba en el campo, Carol Danvers, líder de S.H.I.E.L.D., se presentó como la jefa de Tony y el equipo. Las cosas eran muy diferentes en el dormitorio, ya que Tony y Carol comenzaron una relación sexual. Una noche, Tony estaba con Hawkeye discutiendo los cambios después de Ultimatum. Tony dejó muy claro que había perdido prácticamente todo por culpa de Ultimatum. De repente llegaron los Defensores, un equipo de adolescentes aspirantes a superhéroes, pero como supervillanos. Cuando el resto del equipo vino a ayudar a Iron Man y Hawkeye en la pelea, los Defensores se fueron con lo que vinieron a buscar, Mjolnir. Esto le permitió a Loki teletransportarse de regreso a la Tierra para reanudar su caos. Carol Danvers le reveló a Tony que tenía a uno de los Defensores, Hellstorm, trabajando encubierto, entrenando a Spider-Man. Cuando los Ultimates no sabían qué hacer con Spider-Man, Carol Danvers le propuso entrenarlo. Iron Man fue uno de sus tutores y lo ayudó a luchar contra Misterio en Soho. Guerras de vampiros. Durante el ataque de Stick, Daredevil y Nerd Hulk, ahora convertidos en vampiros, junto a un ejército de vampiros, Stark fue gravemente dañado y llevado a un hospital por el Capitán América y Thor. Vengadores versus nuevos Ultimates. Stark se recuperó muy rápido de sus heridas y pudo luchar contra War Machine con una nueva armadura. Mientras asiste al funeral de su hermano, Tony es invitado por Jonathan Blackhaven a formar parte del secreto Kratos Club, un grupo de multimillonarios industriales cuyo objetivo es usar su influencia para asegurarse de que se hagan las cosas correctas pase lo que pase. Muerte de Spider-Man. Tony propuso a May Parker y Gwen Stacy que le dieran una de sus casas en París y se las llevaran allí. Regreso a The Ultimates. Con el aumento de nuevos problemas globales, los Ultimates regresaron y Iron Man como parte de ellos. Tony usó un nuevo dispositivo para el acceso remoto a la armadura y trató de evitar un conflicto militar entre Uruguay y Argentina. Un barco fantasma equipado con una bomba atómica fabricada en Stark Industries fue detonada en Montevideo, la capital de Uruguay, y la armadura de Iron Man tomó un atajo, afectando al propio Tony. Jarvis ayudó a Stark con descargas eléctricas y Tony regresó. Usando una armadura de Iron Man transportable, Tony fue a ayudar a Thor cuando Asgard fue destruido a manos de los Hijos del Mañana. Debido a que Thor era importante, Tony le proporcionó una versión nueva y mejorada de su antiguo traje de supersoldado, con el que Thor fue impulsado nuevamente y luchó contra los Hijos del Mañana junto con los otros Ultimates. Pensando en el Kratos Club como responsable de la masacre de Uruguay, Tony fue a París y los enfrentó, pero no pudo hacer nada ya que dijeron que era solo para su beneficio. Poco antes de que los niños atacaran Washington, D.C., el presidente activó los protocolos de invierno, convirtiendo al agente Marvin Flum en el nuevo director de S.H.I.E.L.D., quien ordenó cazar a los Ultimates y llevárselos. Tony logró escapar de la Torre Stark a lo largo de Thor, pero al mismo tiempo reapareció su tumor cerebral. Después de que S.H.I.E.L.D. convenció a Zorn y Hulk de atacar a los niños, pero este último convenció de ayudarlos, The Maker desplegó un ataque antimateria en Washington, D.C., matando al presidente, su gabinete y el Congreso, solo con el secretario de Energía Howard. Sobreviviendo y convirtiéndose en el próximo presidente y activando los protocolos de invierno, lo que obligó a los Ultimates a entregar la custodia de S.H.I.E.L.D. Solo Tony Stark y Thor lograron escapar.
Tony contactó al nuevo presidente para hacer un plan contra los niños. Stark fue proporcionado como prisionero para que los niños sellaran un pacto de paz. Cuando The Maker estaba a punto de vivisectar a Stark, el tumor cerebral de interfaz de tecnología autoconsciente de Tony, llamado Anthony, convenció a la ciudad de rebelarse contra The Maker debido a los actos de guerra contraevolutivos de su maestro y le permitió a Anthony crear una armadura de Iron Man gigante y usarla contra Richards y convertirse en el nuevo líder de los niños. Richards se defendió usando un suero de hombre gigante en Hulk, pero finalmente fue derrotado por Sue Storm y presumiblemente entregado a S.H.I.E.L.D. Divididos caemos. Cuando los Ultimates decidieron enfrentar la invasión Nimrod Centinela en el país, Tony creó una nueva armadura para enfrentar este mal. Ayudó al Capitán América y Thor a destruir a un centinela rebelde en Nuevo México y a detener a las personas que lo controlaban. También desarmó a la Nueva República de Texas, amenazando a uno de los miembros de su gobierno para que le diera los códigos de la bomba nuclear. Y luego le dio dichos códigos a Anthony, quien desarmó la bomba en el último momento. Iron Man también está ayudando a Kitty Pryde y a los mutantes. Kitty ha demostrado a Iron Man algunas plantas mutantes que pueden cambiar el mundo y quiere mostrárselas al mundo. Iron Man estuvo presente durante la batalla de Wyoming contra Hydra y Modi, en la que los Ultimates triunfaron. Reconstrucción y desunión. Después de que Estados Unidos se salvó de una guerra civil, Tony sintió que se necesitaba una reconstrucción del país. Creó una nueva identidad de Iron Patriot para impulsar la moralidad del pueblo estadounidense. Después de enfrentar nuevas amenazas como Hydra y la aparición de los West Coast Ultimates, Tony regresó a su identidad de Iron Man. Estuvo presente durante una reunión en la que la Mujer Invisible informó a S.H.I.E.L.D. sobre las gemas infinitas que había estado reuniendo junto a Thor, y el momento en el que el misterioso Kang liberó a Hulk y Reed Richards del Triskelion, robó las gemas y se formó junto a ellos y Quicksilver, los Dark Ultimates. Los Ultimates apenas lograron escapar, pero el Capitán América decidió quedarse atrás para detener a los villanos, aunque fue derrotado. Stark comenzó a trabajar en uno de sus almacenes secretos para detener a Richards. Anthony intentó sin éxito eliminar un código encriptado de las armaduras de Stark y Tony creó un guante para controlar la gema de poder. Stark fue atacado por Quicksilver, quien vino a recolectar el último descubrimiento de Dark Ultimates, que una de las gemas restantes estaba dentro del cerebro de Tony Stark. The Maker realizó una cirugía en el cerebro de Stark mientras sus Herbitrons intentaron llegar al núcleo de la Tierra para adquirir la gema final. Richards finalmente consiguió la última gema y dejó morir a Tony Stark. Richards copió las ondas cerebrales de Stark para acceder a la armería de Iron Man, pero se reveló que la conciencia de Stark sobrevivió electrónicamente, logró entrar en los sistemas de Reed en secreto, comenzó un plan de derrotar a los Ultimates oscuros, liberando a los Ultimates de la zona negativa. También reunió una nueva armadura de Iron Man a partir de los restos de su arsenal. Cuando se enfrentó a Richards, Tony explicó que la radiación de la gema en su cerebro alteró su red neuronal y la convirtió en plug and play. Iron Man se enfrentó a Reed junto con el resto de los Ultimates, pero la caballería del creador llegó en la forma de Kang empuñando la gema final, quien también se reveló como la Sue Storm de un futuro cercano. Durante una furiosa batalla entre Reed Richards y sus Dark Ultimates, Tony logró adquirir las gemas del infinito y despojar a The Maker. Tony usó primero las gemas para revivir su cadáver y transferir su conciencia a su cuerpo. Cuando estaba a punto de enfrentarse a Richards, un inmenso flujo de energía hizo eco a través del tiempo y el espacio y las gemas fueron destruidas. Kang declaró que lo que trató de prevenir simplemente sucedió y se fue diciendo que intentaría retroceder más en el tiempo. Desconocido para ellos, el flujo de energía había atraído a un ser poderoso conocido como Galactus de otro universo a este y comenzó a acercarse a la Tierra. Los Ultimates se enfrentaron a Galactus con la pérdida del Capitán América y Thor, pero lograron derrotar a la entidad cósmica y exiliarla a la zona negativa, salvando la Tierra. Al final de la crisis y sin Thor y Cap, Tony decidió disolver los Ultimates. Incursión final.
Basado en el concepto de los desaparecidos Cuatro Fantásticos, Iron Man fundó un equipo de genios junto con la Mujer Invisible llamado Future Foundation. El equipo logró salvar el universo de una cantidad cada vez mayor de fisuras en el tiempo-espacio, pero toda la realidad finalmente llegaría a su fin debido a un fenómeno diferente conocido como incursiones. Las incursiones hicieron que las realidades chocaran entre sí, siendo el punto central del planeta Tierra de cada universo, y el último enfrentó a la Tierra 1610 contra la Tierra 616. The Maker hizo creer a Nick Fury y S.H.I.E.L.D. que su universo tenía la oportunidad de sobrevivir al destruir el planeta Tierra alternativo en colisión. Iron Man ayudó al ejército S.H.I.E.L.D. que intentó destruir la Tierra alternativa y desplegó Iron Man 6. Pero dicha arma fue neutralizada por los Guardianes de la Galaxia. Al final, las dos realidades chocaron y Iron Man murió junto con su universo. Regreso. Iron Man y sus compañeros Ultimates fueron resucitados por The Maker cuando se reescribió el multiverso para fusionar todas las realidades en una para ayudar a Eternity a luchar contra el primer firmamento. Cuando los Vengadores Ultimates y Prime Earth llegaron a Counter Earth y se enfrentaron a The Maker por sus acciones que en realidad le estaban dando al primer firmamento la ventaja contra la eternidad, Iron Man y sus compañeros de equipo recibieron la orden de atacar a los otros Ultimates y matarlos si era posible. Iron Man no quería pelear y trató de actuar como un pacificador, pero el Capitán América lo hizo difícil. Finalmente, los miembros de ambos equipos se dieron cuenta de que no deberían estar peleando entre sí y trabajaron juntos para ayudar a Eternity a ganar la fuerza para finalmente derrotar al primer firmamento. Después de eso, Iron Man y los otros Ultimates decidieron viajar por el multiverso para cazar a The Maker.